A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, son las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial de hoy sábado 1 de agosto de 2026. Saludamos a todos ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompaña en la conducción Karen Ortiz Yustres con Paola Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarlos nuestro programa a través de los diferentes medios de Renovación Magisterial, Facebook Live, Renovación Magisterial y Sindical Colombia y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector de la educación y de los trabajadores. Síganos en nuestras cuentas X, @encuentrospedac o @renovación magisterial. Bienvenidos todos, muy buenos días. Vamos a darle inicio a nuestro programa con Encuentro con la Política. Tenemos como invitada a la docente investigadora, PhD en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos y dirigente de Malú, Consuelo Ahumada. Muy buenos días. Buenos días, Karen. Un saludo también para Paula y, por supuesto, para todas las personas que nos están oyendo ahora. Bueno, hoy nos trae el contexto político internacional con este personaje que es nuestro nuevo presidente a partir del 7 de agosto. ¿Cómo nos va a ir ahí, Consuelo? Pues ya es mucho lo que se ha dicho, ¿no? Pues yo quería como enfatizar en la importancia que tiene en este momento lo que se ha llamado la resistencia pacífica, que implica unirnos, aliarnos, hacer una amplia coalición, ya no solamente en el país, es decir, aquí ya no se puede, digamos, despreciar a nadie, tenemos que llamar a todos los sectores que de una u otra manera se oponen al fascismo. Esto es mucho más amplio que apoyar a Petro, ¿no? Es decir, hay gente que definitivamente no apoyó a Petro, incluso en el magisterio. Pero bueno, miren lo que se nos viene, ¿no? Lo que se nos viene es muy, muy grave. Y quería llamar la atención sobre esto. Desde el 19 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos hizo una reunión con 60 países, representantes de 60 países, y les planteó la estrategia contra el terrorismo a partir de un documento que se ha dado a conocer mucho, ¿sí? Lo presentó Marco Rubio, que es, digamos, el ataque a Cuba, ¿sí? Cuba, capital mundial del comunismo. Siglo XXI. Bueno, ya no hay ningún gobierno que sea comunista, hay que decirlo, ¿no? Hace mucho rato. Eso no existe. Pero, sí, claro. Pero aprovechan para, pues por supuesto, asociar lo que ellos llaman comunismo con el terrorismo, y el terrorismo con cualquier expresión que difiera mínimamente de los lineamientos oficiales de sus gobiernos de ultraderecha. Son gobiernos, recordémoslo, mirando a Trump, pero mirando también todas las expresiones que se dan también en Europa. Sí, son gobiernos anti-migración, pero anti-migración, y eso lo sustentan diciendo que hay razas inferiores, lo dicen realmente. Sí, todo el que no sea blanco, rubio, es decir, el que no sea, además, hombre, absolutamente patriarcal, es el atentado contra los derechos de la mujer, sí, que lo estamos viendo ya aquí en Colombia, la idea de modificar una ley como la del un derecho como el del aborto, sí, que se aprobó para 3 casos importantes. Todo eso se va a modificar, el fortalecimiento de esta llamada bancada o alianza provida, que tiene que ver es con quitarle los derechos a la mujer, no es más, no es provida de quién, de nadie, es decir, tanta mujer que muere por no tener este derecho básico, que además no es una obligación, es un derecho, pero no solamente eso,
¿sí? El tema de la identidad sexual, el tema de, bueno, la procedencia, ¿no? Sí. No sé si nuestros oyentes vieron el Mundial. El Mundial fue una expresión, claro, es el fútbol y todo lo que uno quiera, pero es una expresión política muy fuerte. Todavía se sigue escribiendo sobre eso. El racismo que se ejerció sobre ciertos pueblos, ciertos países, ciertos jugadores, ciertas procedentes de países que no están en la línea con Trump, ¿sí? Pero eso pasa en el mundo, es decir, más allá del espectáculo y más allá de esto, pasa realmente. Y lo que dice Marco Rubio en este documento tan duro es que Cuba es el centro de ese comunismo, el centro de esa lucha, y con eso están preparando las condiciones para destruirlo. Lo que quieren es destruirlo. Recordemos que con Venezuela, a comienzos de año, se empezó, pues desde el año pasado se empezó toda la campaña a mitad de año de revivir la lucha, la cuestión contra el narcotráfico, y ya cuando se meten al país, bombardean a Caracas por primera vez en la historia de un país latinoamericano y secuestran al presidente, entonces ya dicen que ya no es el narcotráfico, que es el petróleo, y ya lo dicen abiertamente. Entonces ese es el mundo que estamos enfrentando. Por eso el valor y la importancia del último viaje de nuestro presidente Gustavo Petro. Él viajó a Cuba ayer a expresarle su respaldo en un momento muy difícil porque precisamente el presidente que viene anunció la ruptura de relaciones, ¿sí? Con Cuba, que eso es un absurdo, ¿no? Si uno mira para atrás, pues porque lo mete obviamente entre los enemigos de Trump, y Abelardo está dispuesto a hacer lo que sea que le mande Trump. Entonces la situación es grave, esperamos a ver qué pasa dentro de 8 días, pero las perspectivas no son muy buenas. Para el magisterio, para los trabajadores, trabajadoras y para el pueblo en general, es fundamental resaltar el tema de que no nos podemos esconder. Hay gente que dice, no, yo no vuelvo a leer nada, ni vuelvo a saber nada de lo que pasa. Bueno, con eso no hace nada, ¿sí? Los maestros y maestras tenemos que estar al día, por lo menos saber en qué mundo estamos viviendo y qué nos espera con todo esto. Mucho optimismo no hay, pero sí el llamado a la pelea, y en eso FECODE y el magisterio han sido un ejemplo para los trabajadores y trabajadoras colombianos. Bueno, Consuelo, pues sí, no hay mucho optimismo, la verdad. Esperar y pues resistir. Así es, Karen. Resistir, llamar a la gente a que lea, llamar a la gente a que se entere, a que entienda, incluso, por eso decimos, esto no es un tema del petrismo resistiendo, no, tenemos que convocar ampliamente a la población, ¿sí? Antes no, digamos, para la campaña no tuvimos toda la audiencia que queríamos, en el sentido de llamar a una unidad muy amplia, un frente muy amplio para que ganara en este momento tan difíciles el candidato de los sectores democráticos, del pacto, Iván Cepeda. No se llamó a todos y entonces se pensó que los enemigos estaban también en este sector, y ya lo vemos, ¿no? Hay sectores que van a salir, que estuvieron contra Petro, para decirlo en estos términos, pero que ahora estarán dispuestos a unirse en esta resistencia al fascismo. Pues es que esto no le conviene a nadie, o sea, realmente todos nos vemos amenazados. Karen, Consuelo y Paula, muy buenos días. Yo quería intervenir. Muy buenos días, señor director. Que me parece que hay un tema que lo alcanzamos a medio tocar un poquito la semana pasada, Consuelo, y tiene que ver porque también ya se ha visto la expresión en esta semana de lo que está haciendo el nuevo presidente, pues como lo ha dicho el mismo presidente del grupo, el presidente Petro, es ilegítimo. Pero él ya ha estado hablando, y un problema grave que tenemos nosotros aquí en Colombia. Primero, pues cuando terminó el gobierno de Duque, nos acordamos que hicieron un negocio con armas, con una plata que incluso salió en efectivo del exterior. Ahorita vemos esta semana cómo otra vez este nuevo presidente inicia nuevamente charlas con estos israelíes, una cosa que va muy grave porque pues es la punta de lanza para armar a la guerra. Sí, eso es una situación de posicionarse, como decía antes, en la línea directa de Trump.
Recordemos también que otro escándalo que salió esta semana fue digamos, lo refirió el New York Times en español, que con unos periodistas aquí en Colombia, pues contó claramente y con mucho detalle cómo Abelardo ha estado a punto de ha sido investigado realmente, pero no le hacen el proceso porque Estados Unidos sabe que teniéndolo subordinado, le va a servir mucho, ¿no? Es más útil, sí. Es un poco lo que les pasó a Uribe. Uribe tenía muchos escándalos y salían entre lista de personas que apoyan el narcotráfico y todo lo demás, y nunca dijeron nada porque les convenía un presidente obedeciéndolos. Aquí tienen uno que es, además es de nacionalidad estadounidense y para adquirirla, privilegió la fidelidad y el respaldo, la lealtad a su país, antes que a Colombia, ¿no? Entonces hay procesos que van marchando en cuanto a la ilegitimidad del presidente, en cuanto también a la cuestión de las elecciones, el proceso que metió Petro, pero todo eso se demora y lo cierto es que nos va a tocar enfrentarnos y para enfrentarnos tenemos que ampliar la base de apoyo para esa resistencia, es decir, buscar la forma de unirnos en torno a, digamos, de agrupar a la mayor parte de la población. Partimos de la mitad votó en contra de Abelardo, ¿sí? A favor del candidato Cepeda. Ahí hay una diversidad de sectores, no son solamente los partidos son una minoría, sino sectores sociales, sectores independientes que están listos a apoyar una opción distinta. No va a ser fácil, pero estamos en eso. Así es, Consuelo, lo traía a colación porque pues no hay que olvidar quién fueron los que entrenaron a los paramilitares, el inicio de los paramilitares, quiénes fueron israelíes, Yair Klein, en el gobierno de Uribe. Entonces, es bueno recordarlo y traerlo a la memoria, pues porque ya empezaron las conversaciones con los israelíes y es de alertar a la gente porque como lo anunció el mismo presidente legal, van a destripar a la derecha y van a hacer la semana contra el comunismo, etcétera. Es todo hilado para que la gente tenga en cuenta por quién votar. Claro, y va a restablecer las relaciones que rompió Petro con Israel y además va a trasladar la sede, digamos, la sede de la embajada a Jerusalén, que es un territorio en disputa, históricamente en disputa. Duque trató de hacerlo, pero nunca realmente tuvo las condiciones para hacerlo. Duque lo anunció, pero nunca lo pudo hacerlo, ¿no? Ahora, pues se supone que Abelardo sí lo va a hacer. Vienen unos anuncios, el 7 de agosto va a hacer una serie de anuncios, ya hizo en lo internacional, romper con la mayoría de los países con los que Petro inició relaciones, por ejemplo en África varios, pero también por ejemplo en Sudáfrica, que era una relación histórica, pero es un castigo a Sudáfrica por haber participado también en la resistencia frente a Israel junto con Colombia, ¿sí? Y, por supuesto, bueno, hacer lo posible por afianzar esa política internacional que proviene en línea directa desde Trump. Sí, es, Consuelo. Muchas gracias. Ahí seguiremos pendientes la otra semana aquí en la posesión, a ver qué más se va a seguir. Gracias, Consuelito. Así es, muchas gracias. Bueno, sí, bastante negativas las expectativas que tenemos con respecto a lo que nos espera después del 7 de agosto, igual ya lo estamos viendo, todo lo que hace, veía por ahí que decían que si nos había parecido malo el gobierno de Duque, con no solo va a haber abundancias de memes de todos los estilos y de todos los colores, sino también preocupaciones y muchas cosas en las que tenemos que estar preparados para unirnos, como decía Consuelo, y hacer resistencia y perseverar hasta el fin, hasta el último momento. Ahí sí como dice, a lo que dé. Seguimos con el movimiento obrero. Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos
días. Nos acompaña Fabio Arias, presidente de la CUT. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Muy buenos días, Fabio. Karen, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentro Pedagógico, especialmente para los maestros y las maestras. Bueno, Fabio, cuéntanoslo todo. Bueno, yo hoy reacciono frente a la designación como ministra de Salud de la señora Ana María Vesga. Es decir, ya hemos dicho en estos encuentros pedagógicos desde la CUT, que la CUT está en la oposición, que hay 3 criterios por los cuales hemos tomado esa decisión, que es la violación a la soberanía, a la democracia y la perspectiva de eliminar derechos que este gobierno de Abelardo, por múltiples cuestiones, ha venido anunciando y que se ha venido viendo destacado y se ha viendo perfilado en todos los ministros y todas las designaciones que ha hecho y los anuncios adicionales pues que viene realizando, que van a ser muy pero muy regresivos para el conjunto de la nación, para el conjunto del pueblo, para el conjunto de la clase trabajadora. Entonces, hoy digo simple y llanamente lo que está pasando, que hemos dicho, ¿qué representa la designación como ministra de Salud de Ana María Vesga? Este sí definitivamente es el colmo de lo que representa y puede ilustrar más que cualquier otro caso lo que se viene en términos de las medidas y acciones que va a desarrollar el señor Abelardo de la Espriella. Durante todo el gobierno de Gustavo Petro hubo una fuerte polarización en la discusión del tema de la salud. Desde mucho tiempo atrás, inclusive los ministros de salud de los gobiernos anteriores, inclusive desde Uribe, Santos y Duque, decían una y otra vez que la salud siempre andaba en crisis y que por motivo de eso intervenían muchas EPS y liquidaban demasiadas. Inclusive el señor Alejandro Gaviria, pues que es uno de los mayores contradictores en este tema, le señaló siempre al gobierno que era inconveniente hacer la reforma que se perseguía hacer, que cuál era en la esencia. Sí, la esencia era eliminar la intermediación financiera de las EPS. Ese fue el criterio central. Claro, tenía un componente laboral también muy importante, eliminar la intermediación laboral que se da en todas las clínicas y hospitales de Colombia, en el cual no lo reconocen los plenos derechos de los trabajadores. Pero insistamos en el primer punto, eliminación de la intermediación financiera que desarrollan las EPS. Ese modelo se lo inventaron en la Ley 100. Es un modelo en el cual los recursos del Estado van a una bolsa privada, presuntamente para que sea ese sector privado el que entregue y administre los recursos para la salud. Y entonces las EPS contratan con unas IPS, y aquí viene ya el primer problema, ahí sí como se dice perverso, las EPS con esa plata que les da el Estado terminan construyendo una cantidad de IPS, es decir, de clínicas y hospitales que atiendan directamente el tema de la salud. Pero en ese tema de las EPS y la EPS, entonces viene toda la corrupción y toda una administración para quedarse con los recursos de la salud que le da el Estado. Aquí hay que decir, las EPS no tienen un solo peso del sector privado, todo es público. Y bueno, sabemos de la corrupción y sabemos del paseo de la muerte, que es lo que ha terminado siendo lo que es la ley 100, así la definimos, paseo de la muerte, salud. Las EPS como piensan en el negocio y no en el derecho, entonces para ellos administrar esos recursos con eficacia y ganancia es simplemente recortar la prestación del servicio, y cuando se contrata con la IPS a la cual está afiliada esa EPS, pues ponen costos excesivos que permiten exactamente que se vayan quedando con la plata. Es decir, es la corrupción abierta, es una intermediación financiera que debe acabarse. Pues bueno, la señora Ana María Vesga era hasta estos días quien representaba a las empresas de las EPS, es decir, al sector privado en la salud, la representaba. ASEMI se llama la asociación, Asociación Colombiana de Empresas para la Medicina, ¿sí?
Y por tal motivo, ella defendió durante todos los 4 años del gobierno de Gustavo Petro y obviamente desde tiempos anteriores esa asociación de EPS, es decir, para mantener el negocio. Entonces, quien representa el negocio es ahora la ministra de Salud, que tendría que velar por el interés público general de que esos recursos fueran bien administrados. Así como se dice, como decía Rafael Pombo, donde haya queso no mandéis gatos. Y esto es lo que nos está pasando en el día de hoy, ¿sí? Que quien va a cuidar los recursos del Estado para el derecho fundamental a la salud es la persona que representa a los negociantes, a los corruptos de las EPS que se van a seguir robando la plata. Digamos que ahora entonces el asalto y la forma en la que se van a quedar con esos casi más de 100 billones de pesos que anualmente destina el Estado para la salud va a ser todavía mucho más eficaz para ellos y obviamente menos posible del derecho a la salud de los trabajadores, las trabajadoras y los sectores populares en Colombia. Esto muestra palmariamente a qué intereses representa el señor Abelardo de la Espriella y cuáles son las personas con las cuales va a gobernar, con los de siempre, no como él decía, con los de nunca, no, con los de siempre, porque esta señora representa al establecimiento neoliberal, a los grandes negociados y la corrupción de las EPS, que ahora desde el Ministerio de Salud va a repartir mejor la platica para que ellos se la sigan robando desafortunadamente. Llamamos a toda la población, a los trabajadores y las trabajadoras, a que protestemos, empecemos exactamente a señalar la inconveniencia de decisiones como esas y nos preparemos obviamente para, en conjunto con las organizaciones sociales y políticas, armar el mayor frente amplio de este tipo de organizaciones que le pueda hacer frente a todas las medidas que evidentemente van a conocerse después del 7 de agosto, el día de su posesión. Vamos a defender la salud como un derecho fundamental y nos negaremos, ¿sí?, a que siga siendo un negocio para unas EPS que se la han robado históricamente. Cordial saludo para todas y todas y nos veremos obviamente en ese frente amplio en defensa de la democracia, la soberanía y los derechos, que es el caso de que estamos hablando de la salud. Así es, Fabio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios mío, al mejor postor han dejado esto. Ay, Dios, pero ahí seguimos, resistir y perseverar hasta el fin. Continuamos con Encuentro con la Academia. Bueno, en Encuentro con la Academia, hoy nos acompaña nuestra compañera Marta Liliana Puentes, docente de la institución educativa Luis Amigó de Medellín. También nos va a acompañar el señor rector Walter Gabriel Vélez Ramírez, licenciado en Filosofía, doctorando en Educación y Estudios Sociales, y vamos a hablar del proyecto pedagógico de esta institución educativa que queda en Medellín. Muy buenos días, Marta Liliana, bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Karen, muy buenos días, Paula. Qué alegría volverte a ver desde la distancia, Karen, volver a Encuentros Pedagógicos y bueno, y retomar estos espacios que son de reflexión y también de tener una visión más amplia acerca de lo que nos está sucediendo. Bueno, Karen, esperemos un momentico mientras se conecta el rector. Sin embargo, pues voy a empezar a contextualizar quién es don Walter. Ya llegó el señor rector. Muy buenos días, bienvenido a Encuentros Pedagógicos, señor rector Walter Vélez. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Karen y don Walter, esta es una necesidad que ha surgido para reflexionar de cómo en sitios que son vulnerables, ¿cierto? Que sitios que son complejos en cuanto a las vivencias de las familias, se ha pensado en una estrategia pedagógica para que el conocimiento sea más significativo y se base más en el contexto. Entonces, don Walter, buenos días. Ya Karen hizo la presentación. Don Walter es rector de la institución educativa Fe y Alegría Luis Amigó. Entonces, don Walter, pues te doy la palabra para que nos contextualices acerca de la institución. Bueno, gracias, profesora Marta Liliana.
La institución educativa Fe y Alegría Luis Amigo es una institución educativa pública oficial adscrita a la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín. Está ubicada en la zona nororiental de la ciudad, en la Comuna 4, específicamente en el barrio Moravia. El barrio Moravia es un barrio, digámoslo así, que su característica principal es que nació con la basura. El espacio donde se ubica Moravia fue anteriormente el basurero de la ciudad de Medellín. Entre 1968 y 1978 fue durante una década el basurero de la ciudad. Incluso hay un morro en el barrio, lo llamamos así, el morro o el morro de Moravia. No es un cerro natural, no es un accidente orográfico natural, es un morro hecho de basura. Se fue construyendo con lo que los carros iban depositando allí. Y a otro lado hay otro morro que se llama el Oasis y también es un morro artificial que se creó con los desechos de la construcción del metro de Medellín. Ahí fueron depositando como todo ese material de los edificios que tuvieron que derribar, los escombros que no pudieron llevar a otros sectores del país para la construcción de carreteras o para el lleno de espacios, lo fueron llenando ahí en ese espacio del Oasis. Y en esos dos escenarios, un escenario de basura y otro escenario de escombros, se fue configurando este barrio, que en este momento es un barrio legalizado del distrito con todos los servicios públicos, pero se sigue conservando, se siguen, digámoslo así, conservando 3 escenarios de invasión. En el Morro, que en el año 2006 empezó el desalojo de todos estos habitantes encima del Morro, porque era peligroso con los líquidos lixiviados que se generan de esa acumulación de basura. Los reubicaron en otra parte de la ciudad que se llama Nuevo Occidente. Sin embargo, en el año 2020, en el tiempo de la pandemia, volvió a empezar su ocupación, digámoslo así, ilegal. Y en este momento hay poco más de 1.000 personas habitando nuevamente el Morro en casas de invasión. Está también el Oasis, que el Oasis sigue siendo un espacio de casas de invasión, y está el espacio debajo del puente que se cruza con el complejo de la Madre Laura, que va hacia Niquía. Allí hay alrededor de 80 familias también en casas de invasión. Entonces, la institución atiende familias de los estratos 0, 1 y 2 de este sector de Moravia y estas 3 invasiones. Sí, don Walter. Bueno, gracias por la contextualización. Bueno, ya pues nos abriste el escenario, ¿cierto? De cómo son, o sea, cuáles son los riesgos ambientales que se corren en este territorio. Y don Walter, pues a mí me ha parecido muy interesante cómo son las metodologías que se llevan del aprendizaje, ¿cierto? Porque nosotros tenemos como docentes que somos unas metodologías tradicionales en donde estamos hablando de unas áreas, ¿sí? Y a veces se nos dificulta hacer la transversalización y de pronto desconectarnos de esas realidades y comenzar a seguir unas temáticas como si fuera un recetario. Lo que he visto en la institución educativa es que esa metodología difiere a muchas de las instituciones y por eso se hace interesante. Es tan interesante que la capacidad o la matrícula es al 100% de la institución.
¿cierto? Pienso yo que es llamativo también la metodología de aprendizaje que llevan allá. Entonces quisiera que nos contextualizaras, que nos contaras cómo es ese proceso. Bueno, la institución educativa nace, ha sido una institución pública desde sus comienzos. La institución empezó en 1978 y empezó en el Morro de la Basura con las Hermanas Terciarias Capuchinas y Fe y Alegría de Colombia. La regional Antioquia, muy rápidamente después de haber fundado a Fe y Alegría en Colombia, se funda la regional Antioquia con dirección en Medellín, y ahí empiezan las Hermanas Terciarias Capuchinas con Fe y Alegría a crear el colegio. Lo que hicieron las hermanas fue organizar, en ese momento la palabra que se utilizaba era tugurios, para identificar pues estas casas de invasión. Lo que hicieron las hermanas fue construir un tugurio más grande donde recibían a los niños para enseñarles a leer, a escribir, a sumar y a restar, digámoslo así, como que la alfabetización inicial. Y eso lo llamaron Fe y Alegría el Basurero. Ese fue el primer nombre de nuestra institución educativa y estuvo adscrito a la Secretaría de Educación para la Cultura del Departamento de Antioquia, pues porque esto es 1978, muy anterior a la descentralización de la educación. Después rápidamente ese tugurio que las hermanas hicieron se quedó cortico, se quedó muy pequeño, entonces tuvieron que bajar del morro al plano, en un espacio cerca a donde ya estaban construyendo la iglesia católica y donde habían construido una caseta comunal. Ahí entonces también esa caseta comunal se la cedieron a las hermanas para que ya crearan la primaria completa, y ahí digamos que cambió el nombre, el colegio ya no era Fe y Alegría el Basurero, sino Fe y Alegría el Río, porque esa caseta quedaba más cerquita del río Medellín. Rápidamente también esa caseta se quedó cortica porque eran muchos los niños, entonces una niña convenció a su familia y a los vecinos de cederle a las hermanas su cuadra, toda la cuadra, para que construyeran un colegio grande para atender a todos los niños. Efectivamente, la señora se llama, en este momento, pues ella se llama Heroína, ya es una señora adulta, todavía sigue siendo habitante del barrio y todavía sigue siendo una aliada fundamental para la institución educativa. Efectivamente, con Fe y Alegría, con, digamos, el dinero que Fe y Alegría pasaba y con la mano de obra de los acudientes y las personas de la comunidad, las hermanas construyeron el colegio en 3 partes. Construyeron un centro infantil, que en ese momento se llamaba la guardería, y la llamaron Fe y Alegría Balancines, y construyeron el colegio, que lo llamaron entonces Fe y Alegría Luis Amigó, en honor a su fundador, Luis Amigó. Digamos que cuento de este inicio del colegio porque Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular, y así nace este colegio. Nace en el seno de la filosofía de la educación popular latinoamericana, que es Fe y Alegría. Y todavía hoy, 2026, aunque ya no existe la regional Antioquia de Fe y Alegría, el colegio sigue estando enmarcado en la filosofía de la educación popular intercultural, es decir, de lo que inició Paulo Freire en este subcontinente. Y estamos, digamos que, enmarcados en el paradigma crítico social. Entendemos entonces la pedagogía desde ese marco. Entendiendo la pedagogía desde ese marco y entendiendo a nuestra población como una población empobrecida,
pues no podemos tener, digamos, una propuesta pedagógica tradicional porque es educación popular. En este momento ya la apellidamos como educación popular intercultural. Entonces tenemos una propuesta que yo creo que es sui generis. Estamos divididos en el colegio por estrategias. Entonces, digamos, estrategias que en cierta medida son independientes, organizadas por conjuntos de grados, como de acuerdo a las necesidades que hemos identificado que hay en ciertos conjuntos de grados, hemos ido diseñando las estrategias. Hay una primera estrategia que se llama pedagogía vivencial y es para los grados transición, primero y segundo. Otra estrategia que se llama tercero saber es para el grado tercero. Otra estrategia que se llama investigadores es para los grados cuarto y quinto. Otra estrategia que se llama interactuando, que es para los grados sexto y séptimo. Otra estrategia que se llama entrelazados, que es para los grados octavo, noveno, décimo y 11 regulares. Otra estrategia que se llama viajeros valientes, que es para los modelos flexibles de básica primaria, brújula y aceleración. Otra estrategia que se llama pensar, que es para el modelo flexible de bachillerato, que se llama pensar, que tiene 3 niveles, pensar 1, 2 y 3. Y tenemos también play nocturno. Esas son las 8 estrategias que tiene la institución. Cada estrategia trabaja con integración curricular. No trabajamos por áreas y asignaturas, sino que trabajamos en torno a nodos. Cada estrategia tiene 4 o 5 nodos, excepto viajeros valientes, que es los modelos flexibles de primaria que trabajan solamente en torno a 2 nodos. El resto de las estrategias trabaja en torno a 4 o 5 nodos y hay una metodología activa que sirve para vehiculizar el diseño y desarrollo curricular, que pueden ser pedagogía vivencial, investigación escolar, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos o aprendizaje basado en problemas. Sí, sí, bueno, el tiempo es muy cortico. Don Walter, quiero decirte, Karen, y a Jairo también agradecerles que yo en este momento estoy laborando en la institución educativa Luis Amigó. Por ende, pues don Walter es mi rector. Y para mí ha sido una experiencia muy significativa en el tiempo que he estado allá, porque se está viendo la educación de otra forma, ¿no? No como algo tradicional, sino que se está teniendo en cuenta los contextos de los estudiantes y no estamos viendo de una manera diferenciada la matemática, la ciencia, el arte, no, sino que todo es un proyecto transversal y lo que decía don Walter, Karen, es un aprendizaje basado en proyectos dirigidos, ¿sí? Pienso que los contenidos se tienen que transformar de esa manera, primero, para la motivación de los estudiantes, para que los estudiantes quieran continuar en este proceso, y lo otro, pensando en el contexto de ellos. Don Walter y Karen y Jairo también, pues quisiera pedirles también el favor que nos dejen otros espacios, porque hay mucha tela que cortar en este proceso. Y me parece muy interesante que a nivel nacional se conozcan estas metodologías de aprendizaje. Porque sería muy importante poder contar la vinculación de la comunidad en estos proyectos y en estos nodos, ¿cierto? Ninguna de las estrategias está aislada de la comunidad, todas las estrategias tienen un vínculo comunitario muy importante. Sí, sí, don Walter. Bueno, don Walter, muchísimas gracias. Karen, gracias. Gracias, Paula. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ti, Marta. Por supuesto que van a seguir siendo parte de encuentros pedagógicos. Acá se les seguirá abriendo el espacio para conocer esta experiencia bastante fascinante, cómo son sus inicios, su historia. El trabajo por proyectos es también una experiencia maravillosa.
Esperamos seguirlo conociendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor rector Walter, Marta Liliana, y por supuesto, pues bienvenidos en Encuentros Pedagógicos siempre. Bueno, Gracias Karen, a ustedes. Gracias, don Walter. Que estés muy bien. Bueno, esto es lo que pasa en nuestras regiones, en diferentes lugares. Los inicios de estas empiezan como iniciativas de las comunidades, transformar, resistir y transformar, perseverar hasta el fin. Eso debe ser lo que nuestras conclusiones de lo que llevamos hasta el momento de nuestro programa 515 de Encuentros Pedagógicos, hoy 1 de agosto de 2026. Seguimos con Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Le damos la bienvenida al señor Edison Castro, gerente de Canapro. Muy buenos días, bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Muy buenos días, un gusto poder saludarlos pues a este espacio de reflexión sobre la actividad educativa, pues y nos sentimos pues particularmente interesados en estas dinámicas como las que acaba de exponer de esta experiencia en Medellín. Pues cada uno de nosotros pues tenemos una percepción de que nuestras organizaciones pues deben poder generar los elementos que nos permitan pues abordar este reto que se nos viene en las próximas decisiones que tome el gobierno recientemente electo. Nos parece que las cooperativas del gremio pues deben poder ser un punto de apoyo y de sostenibilidad y resistencia a estos retos que nos pueden venir a nuestra comunidad. Pues no es para nada alentador los nombramientos en particular que se han hecho en áreas que tienen en particular acción sobre nosotros, como el tema de la cultura, pues, y el tema de la ministra de Educación, también son elementos altamente preocupantes y que ponen de alguna forma en riesgo, pues, cosas que ya hemos conquistado, que la humanidad ha venido conquistando sobre el espacio de abordaje de la libertad de cátedra, la interacción de las personas, sus libertades para definir procesos de género y demás, pues que ya hemos escuchado de la ministra cuando fue en algún momento fiscal general y que avanzó terriblemente sobre la inviabilidad de que personas solteras o personas del mismo sexo que tuvieran una unión consolidada, sin imposibilitarle la posibilidad de adoptar niños, en una clara discriminación que va más allá de los derechos que nos consagra nuestra Constitución. Preocupante, por supuesto, también la actitud o los precedentes que tienen que ver con quien ha sido elegida como ministra de la Cultura, pues porque le hemos conocido en el Parlamento, pero además en su formación realmente pareciera estar más educada para el ejercicio de agredir y de matar. Su formación es estrictamente militar, más que en el desarrollo de la cultura como una experiencia global de las comunidades. Entonces, pues creemos nosotros que es necesario desde nuestras organizaciones pues poder ser un punto de apoyo para que nuestras otras organizaciones como el sindicato y demás puedan ser un punto de referencia de esta resistencia
que estamos obligados a tener en esta dinámica y en defensa de los derechos de las comunidades educativas y de la sociedad en general. Pues es en ese sentido que pues nuestra cooperativa Canapro pues seguirá inveteradamente decidida a hacer que la cultura de la solidaridad, de la fraternidad, de la ayuda mutua sea visible y sea posible en todos nuestros espacios y comunidades. Y pues si estamos en ese proceso de ir diseñando mecanismos que nos permitan preservar los elementos que ya hemos venido conquistando y que ha conquistado el gremio y la sociedad en general, para que esto no vaya a desaparecer. Entonces, pues es un saludo que extendemos a Encuentros Pedagógicos y pues expresarle que nuestra entidad está preparándose pues para efecto de hacer ese punto de apoyo y resistencia a la dinámica y a los retos que nos vienen en este instante. Un abrazo. Edison, muchas gracias por esa reflexión muy importante de la cooperativa, pues que ya pues su gran eslogan lo dice, ¿no? Solidaridad que hace vida, y eso es lo que nosotros necesitamos en este país, la solidaridad que hace vida, porque es parte de lo que corresponde en nuestra educación, y todo lo que usted ha dicho en este momento pues tiene que ver con esos desarrollos pedagógicos en las diferentes regiones. Pues nuestra compañera ahorita entrará nuevamente, que tiene una urgencia ahorita, ya regresamos. Pero quería recordarle también, Edison, y felicitarlo por también esa nueva inauguración de la nueva sede en el Tunal, un nuevo... Sí, claro, por supuesto, es un espacio de una comunidad educativa muy fuerte que hay en ese sector. Nosotros recordamos que pues parte de las soluciones de vivienda que se desarrollaron importantes en esos tiempos en que el Estado se comprometía también en la construcción de vivienda, y era a través del Banco Central Hipotecario que se desarrolló lo que conocimos siempre como Ciudad Tunal. Me parece que es un proceso importantísimo en el que muchos educadores tuvieron su primera vivienda, y pues creemos nosotros que ahí hay una gran cantidad de amigos que vale la pena acercarle nuestros servicios. Y nosotros destacamos que a pesar de que en el sector financiero nos dicen que el proceso debe avanzar hacia un tema de virtualidad, nosotros creemos que nada debe reemplazar la relación humana, y ese contacto lo queremos tener con nuestra gente, ya no solo con los educadores, sino con toda la comunidad educativa del sur, que es tan fuerte y tan cercana a nuestros afectos, a nuestro cariño, y vamos a estar allí. Gracias pues por esas expresiones, Jairo, y pues por supuesto vamos a ir creciendo y fortaleciendo nuestra relación con nuestra gente, y la queremos lo más cercano posible. Un abrazo para ustedes, que tengan un arranque de mes pleno y listos para los retos que nos ponga la vida. Gracias a ellos, igualmente un abrazo, muy amable. Vale. Bueno, muchísimas gracias, señor Edison, como siempre, bienvenido. Seguimos con la nota del director. Nota del director. La blasfemia de algunos senadores fascistas esconde la hipocresía de la corrupción. Por nuestro querido director Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial, al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes de Facebook, YouTube, X, Instagram, y también a aquellos que nos siguen en el extranjero.
Hoy la nota del director se intitula La blasfemia de algunos senadores fascistas esconden la hipocresía de la corrupción. La hipocresía, al parecer, es un don de los analfabetos políticos en el Congreso, de aquellos que ni son de los que son y no son de los que con quienes pretenden quedar bien, con quienes quieren congraciarse en una especie de amo y esclavo, tal vez para ver si de pronto el patrón les da la vueltica a caballo con la mano en la cabeza de su esclavo, como pasó en meses pasados con algunos futbolistas afrodescendientes en la hacienda del Ubérrimo. Varios filósofos, como Sócrates, por ejemplo, habló de la hipocresía y dijo que es una forma de ignorancia moral. Creía que las personas hacen el mal o actúan de forma falsa porque no conocen la verdad virtud, cierro comillas. Así como lo plantea Sócrates, se ha visto recientemente a varios de los reelegidos en el Congreso y algunos de los nuevos hablando con ese vacío moral y argumentativo que más parecen gallinas prepago cacareando los huevos del patrón, porque no tienen argumentos de debate, no tienen conciencia de clase, tienen una retahíla sin contenido memorizada para atacar con balas untadas de violencia y de ignorancia a la oposición. Pero no solo Sócrates escribió sobre la hipocresía, también Jean-Jacques Rousseau. Él planteaba que, abro comillas, la hipocresía nace en la sociedad civilizada. Afirmaba que el ser humano se vuelve falso y oculta lo que siente para encajar y agradar a los demás. Otro planteamiento que encaja muy bien con la descripción de aquellos congresistas que no expresan ideas ni sustentos ideológicos ni argumentos de fondo para poder legislar. Se han entrampado en una tesis, en la tesis de Rousseau. Gritan sandeces amenazantes para agradarle al amo, para ver si pueden encajar en el perfil de ricos gamonales cuando son asalariados buscando enriquecerse en ese emporio negro nefasto de la corrupción. Buscan su sueño de estar rodeado de escoltas, cual tradición traqueta, para poder pisotear los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país. Grandes pensadores que mucho antes describieron a estos sinvergüenzas, como en un evento de un viaje al futuro y volver a su época para hacer las descripciones tan exactas de la hipocresía. Hubo uno más antiguo que los anteriores filósofos. Fue Diógenes de Sinope, un representante de la escuela cínica, y por allá en el año 320 escribió sobre la hipocresía y dijo, abro comillas, la hipocresía no solo era un defecto moral individual, sino la base misma de la civilización. Sostenía que los seres humanos habían creado leyes, costumbres, religiones y modales sofisticados para ocultar su verdadera naturaleza animal y sus vicios. Las convenciones sociales eran inherentes, hipócritas, porque obligaban a las personas a fingir que eran virtuosos o superiores, cuando en realidad estaban llenos de codicia, de vanidad, de miedo. Cierro comillas. Gran descripción de lo que hoy son algunos senadores y representantes en nuestro país. Escuchar así, con los ojos cerrados, dizque los debates para ver dónde el filipichín se posesiona de presidente e inmediatamente salta en el cerebro una foto de los representantes de Firmes por la Patria y del Centro Democrático que encajan a la medida, como el traje del rey, los planteamientos de Diógenes de Sinope.
Senadores sin Dios ni patria, como lo decía el filósofo Diógenes. Son viciosos del dinero fácil. Fingen con sus gritos amenazantes que son superiores, cuando en el fondo solo se refleja la vanidad de un ser sin identidad, al servicio de un virrey que les prometió el cielo y la tierra, a pesar de sus pecados con la humanidad. Les prometió el sueño del Pongo, y tal vez algún día descubran cuál fue ese sueño y a lo mejor lo disfruten. Increíble pero cierto. Sócrates, Rousseau y Diógenes describen a la perfección el perfil de varios senadores de esos partidos. Ni que se le hubiesen pedido la tarea de perfilar incautos criollos con traje de virrey gringo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muchísimas gracias a nuestro director Jairo Castro Ballesteros. Por ahora voy a aprovechar para dar un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes. Un saludo para Wilson Casas 1636. Dice, un gran saludo para toda la comunidad del Magisterio y Renovación Magisterial. Un abrazo para todos, igualmente para ti. Tenemos también a Milet Cadena 7069 desde YouTube. Saludos desde el departamento del Cesar. Gracias por la importante información pedagógica. Un abrazo y un saludo fraterno para ti también de parte de Encuentros Pedagógicos. Tenemos al Belquita Briceñito. Gracias, profesor Walter y profesora Karen. Muy interesante la experiencia educativa en Medellín. Edu Pasosga también nos saluda. Buen día a la mesa de trabajo y audiencia. Y Rochi Porras Torres 962 también nos envía un gran saludo para todos y todas las personas que nos conectan en este momento en vivo, en diferido, a futuro a través de Facebook, de YouTube y de todos nuestros medios de renovación magisterial, por donde se puede apreciar encuentros pedagógicos. Vamos ahora con encuentro con las regiones, encuentro con las mujeres, la convocatoria de la Internacional de la Educación en Huila, la dirigente de Cimatol, Yamile Muñoz, y la dirigente de ADUCESAR, Milet Cadena Dita. A todos los integrantes y a todos los que nos escuchan por este importante programa Renovación Magisterial. Desde el departamento del Huila les hablamos Yamile Muñoz del Sindicato de Trabajadores del Magisterio del Tolima, Cimatol. Decirles que estamos participando aquí desde el Huila en la convocatoria de la Internacional de la Educación Paramédica Latina IFECODE. Estamos debatiendo temas muy importantes que van de beneficio para todos los maestros y maestras a nivel nacional. Entonces, de verdad que un saludo muy especial a Renovación Magisterial por estarnos brindando esta oportunidad de estar enviando este mensaje y sobre todo que estamos trabajando con esa ruta de protocolos tanto A y B para ser socializado en nuestras regiones. Bueno, decirles que apoyamos este trabajo desde nuestra federación, por supuesto, desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad, que hoy fortalecemos estos insumos. El convenio 190 lo estamos analizando, proyectando para poderlo discutir en nuestras regiones y poder seguir liderando estos trabajos que debemos hacerlos con las mujeres maestras, con nuestras estudiantes, con las comunidades en general, para poder fortalecer la lucha de las mujeres en el territorio a donde estemos nosotros ubicados. Esto con el fin de seguir liderando por siempre las luchas de las mujeres. ¿Quién les habla? Milet Cadena Dita desde ADUCESAR como Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad.
Bueno, este fue nuestro encuentro de las mujeres que se desarrolló en el departamento del Huila, donde se hizo el Encuentro Internacional de la Educación y estuvieron como invitadas la profesora Milet Cadena Dita, dirigente de EduCesar, y Yamile Muñoz, dirigente de Cimatol. A continuación, el encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Veremos las novedades en las nuevas normas, seguimos en la tarea de las reformas y tenemos como invitado a Miguel Ángel Pardo. Vamos entonces con Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Bueno, muy buenos días. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Pardo, secretario de prensa de FECODE, Comisión Política y Educativa, secretario de prensa. Muy buenos días, Miguel. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Bueno, muy buenos días, Karencilla. Un saludo vital, fraternal, pedagógico a ti, a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, y por supuesto a todo el equipo de Renovación Magisterial y de Encuentros Pedagógicos y al magisterio y a la comunidad educativa que nos escucha a esta hora del día. Bueno, el día de hoy pues tenemos presente también que nos ibas a hablar de Francisco Mosquera, fundador del PTC, hacer una conmemoración. Bueno, sea el motivo que hoy un aniversario de la vida temprana de Francisco Mosquera, pensadores de la izquierda de Colombia, el partido del Colombia, y pues uno de los quienes Miguel, más aportan. Sí, qué aló. pena interrumpirlo, pero no le está escuchando bien. Es importante lo que está diciendo de Francisco Mosquera, entonces podemos reiniciar para ver Hay si interrupciones ahí, sí. ¿Aló? Eso, muy bien, ahí queda muy bien el sonido, gracias. Bueno, decía que sí, sea este motivo porque el 1 de agosto de 1994 falleció, hubo la partida temprana de Francisco Mosquera Sánchez, un inmenso pensador de la izquierda democrática del país, teórico y además de teórico, ejerció y desarrolló la práctica con su labor diaria en favor de la Revolución Colombiana y especialmente, por supuesto, de los cambios que tanto requiere el país. Francisco Mosquera fundó el Partido del Trabajo de Colombia en 1970 y hizo grandes aportes a la causa de los trabajadores, aportes que fueron adelantados en su momento y que aclararon el camino de las fuerzas democráticas, especialmente las que señalamos en la necesidad de un cambio. Por lo menos planteo 2 o 3 aportes importantísimos que planteó Francisco Mosquera. El primero, en 1965, cuando en medio de una discusión abierta con los demás sectores de izquierda que planteaban que era la hora de la lucha armada y de las guerrillas, Francisco Mosquera muy valientemente desde un agrupamiento llamado el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino planteó que no habían las condiciones para una lucha armada en Colombia y que era una aventura prácticamente desarrollarla sin tener en cuenta las condiciones nacionales, especialmente la condición de que el país salía de más de 10 años de violencia y que no era un asunto del pueblo rebelarse frente al Frente Nacional que acababa de sustituir por más injusto que fuera. Y planteó la necesidad de que, en cambio de irse al monte, se iniciara un proceso de construcción de un partido de los trabajadores, también un frente muy amplio, la cual cupiera todos los sectores que estuvieran en contra del imperialismo de los Estados Unidos y de la gran oligarquía liberal conservadora en ese momento, y adicionalmente la necesidad de construir trabajo entre el movimiento obrero, entre el movimiento estudiantil y el movimiento campesino,
cosa que se impulsó y se desarrolló de manera muy concreta y específica durante todo este proceso. 50 años después, Karen, se le da la razón a Mosquera y las guerrillas pues inician procesos de incorporación a la vida civil, porque se observa que esa no es la vida que para Colombia, por lo menos en Colombia y para las condiciones actuales, era la propia, y sí significaba el sacrificio de generaciones de jóvenes en una lucha armada que no tenía los efectos que se esperaban con las teorías foquistas de los años 60. Ese es un aporte muy importante. El segundo aporte es caracterizar que la apertura democrática y la apertura económica propuesta por el expresidente y en ese momento presidente César Gaviria no era lo que se esperaba, no era un impulso al desarrollo nacional y un impulso a la democracia, sino todo lo contrario, y demostró que lo que se observaba era el comienzo de una época del neoliberalismo en el país, y que la tal apertura económica era precisamente todo lo contrario a la prosperidad y al desarrollo de las naciones. Se trataba entonces de entregar de los tratados de libre comercio, de arruinar la producción nacional, de llevar a la pauperización el campo, el trabajo industrial ya débil de por sí en Colombia, y desafortunadamente Mosquera tuvo razón en plantear, desafortunadamente tuvo razón porque pues el neoliberalismo en realidad fue lo que planteó, y hoy precisamente estamos enfrentando un resurgimiento del extremo neoliberalismo después de 4 años de que intentamos y avanzamos en reversar esas contrarreformas. Bueno, eso fue otro acierto, y entonces las otras fuerzas políticas, incluso de izquierda, se demoraron mucho en captar el carácter del neoliberalismo, incluso participaron del gabinete de Gaviria y participaron de los procesos de apertura. Bueno, y el tercer asunto que es muy importante, está más vigente ahora, y es que frente a un monstruo como es el fascismo, que es la supresión de la democracia, se reivindica la necesidad de un frente muy amplio, en la cual estén la izquierda, los sectores alternativos progresistas y todo aquel que defienda la democracia. Entonces, digamos que 3 aportes muy importantes de ahora Francisco Mosquera, y creo que no puede pasar en vano que teóricos y jefes que en la práctica desarrollaron una labor de construcción de una fuerza como el Partido del Trabajo de Colombia, pero que fue reconocido y orientó a la izquierda en muchos asuntos, a pesar de que se le reconoce 50 años después, pues creo que es muy importante y muy meritorio invitar al estudio de de lo que aportó Francisco Mosquera a la causa de los trabajadores de Colombia. Claro que sí, Miguel, por supuesto, y más en este momento. Cuéntanos entonces ahora las nuevas novedades en las normas, la tarea, cómo sigue la tarea de las reformas. Bueno, Vemos que el panorama no es muy prometedor a partir del 7 de agosto. Vamos. Karencita, pues mire, estamos haciendo todo el trabajo para que el 6 de agosto a las 11:59 p.m. y 59 segundos queden por lo menos presentados los proyectos, firmadas las normas que reflejan acuerdos. Muy importante señalar 2 asuntos estructurales. El primero, el de la radicación del proyecto de ley orgánica que debe desarrollar, el proyecto de ley orgánica que debe reglamentar el acto legislativo 03 del 2024, que reformó el sistema general de participaciones después de 24 años de lucha, de 23 años de lucha. Esa reforma es muy importante, la que conseguimos en el 2024, ya nos referiremos a ella, pero adicionalmente ella tiene que ser reglamentada por un proyecto de una ley orgánica, cuyo proyecto ha sido consensuado entre el FECODE, los ministerios de Educación, Salud, Ambiente, sectores del gobierno, y refleja ese proyecto de ley orgánica que hemos presentado, refleja la materialización de los derechos
que conquistamos en la ley, en el acto legislativo 03 de 2024. Entonces, este proyecto se ha radicado vía Senado a iniciativa del Gobierno Popular esta semana que termina. Y yo quiero recordar a los compañeros y compañeras que esta es la madre de las reformas constitucionales que hemos logrado, porque se trata de la restitución de los recursos que le suprimieron a educación, a salud, agua potable y saneamiento básico desde el 2002 hasta la fecha, que alcanza la monstruosa cifra de más de 781 billones de pesos que le suprimieron a educación, salud, agua potable y saneamiento básico de los municipios. Y en el caso de educación, le suprimieron 431 billones de pesos entre el 2012 y el 2025. Entonces, el primer punto de la reforma constitucional es que logramos restituir, que se restituyan esos recursos que deben ir de la nación a las entidades territoriales de manera precisa para que los alcaldes y gobernadores no los destinen a asuntos diferentes que a la universalización progresiva de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, que deben empezar a entrar esos recursos a partir de 2027 y de manera progresiva hasta el 2038, en la cual se llegará al 39.5% de ingresos corrientes de la nación y en adelante esos recursos seguirán en ese porcentaje. Para nosotros esto es supremamente importante y entonces este acto legislativo adicionalmente del 2024 establece que esos recursos son para estos derechos y establece con claridad que los recursos del SDP son para los establecimientos educativos oficiales. Luego ese 2 veces hundido proyecto de ley de abonos escolares y lo resucitan, estaría en contravía de la Constitución, porque la Constitución en el acto legislativo 2024, liderado orgullosamente por nosotros, logró poner este punto claritico en la Constitución de la República. También, entonces, este proyecto de ley orgánica plantea que el 80% de los recursos reconquistados deben destinarse a educación, salud, agua potable y saneamiento básico y el 20% a propósitos generales donde los alcaldes y gobernadores tienen algún manejo en la destinación. La lucha va a ser muy dura porque pues, los alcaldes y gobernadores van a insistir en que ese porcentaje del 20% se les aumente en detrimento de que la gente reciba directamente los recursos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, señalando que ellos tienen el conocimiento territorial suficiente para determinar los recursos y van a pedir no solamente el 20%, sino el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, y por eso va a haber un duro pulso en el Congreso de la República y con movilización social. Recordemos que en este proyecto de ley orgánica también está muy claro que estos recursos deben ir destinados a educación inclusiva. Es decir, restituimos la educación inclusiva que fue suprimida por falta de recursos por las reformas anteriores, los 3 grados de escolaridad en preescolar, la básica, la media, el fortalecimiento de la educación de las escuelas normales y, por supuesto, el fortalecimiento en la relación de la media con la superior de los institutos agropecuarios, industriales, INEN, ITAS, etcétera. Es decir, esto a propósito nuestro y esos recursos van además para cerrar las brechas de infraestructura, garantizar la jornada única con condiciones, modificar los parámetros, ojo a esto, que es pues una pelea esencial. No sobran maestros, faltan maestros. Nuestros cálculos es que faltan 120,000 maestros en este momento mínimo para los 3 grados de preescolar, para educación inclusiva, para que vuelva a haber concursos para educación inclusiva en sus diferentes especialidades en la institución, en los institutos técnicos, y adicionalmente para que haya maestros progresivamente, maestros de las diferentes áreas en preescolar y primaria, cerrar la brecha de la ruralidad, cerrar la brecha de la canasta educativa, que a corte del 2014 estaba en 6 millones de pesos y a corte de la proyección nuestra de esa fecha era subirla a 14 millones de pesos. Vamos a actualizar esos datos. Y entonces se trata de que si no hay esa reforma, pues simplemente colapsa la educación como ya ha colapsado la salud, pero peor aún, los recursos pueden ser entregados a los particulares como pretenden el nuevo gobierno de manera unificada, tanto los sectores de la Esprilla como los sectores de Paloma Valencia. Entonces vamos a tener una dura lucha
una movilización pacífica pero enorme para sacar adelante ese proyecto de ley y que educación, salud, agua potable y saneamiento básico de los 1.103 municipios reciban los recursos que requieren para materializar los derechos. También se radicó el proyecto de ley que va a reformar la Ley 30 de 1992, que se refiere a la educación superior. Y de las otras normas, ya ustedes saben, lo que ya ustedes tienen conocimiento, está el proyecto de decreto de modificación del decreto 915, que es el que estipula las condiciones de ingreso. Allí hemos logrado avanzar en materia muy importante, en un concurso abierto, pero que le reconoce a los maestros del Estado, al servicio del Estado, un puntaje, que son los provisionales. Este concurso debe quedar convocado, el concurso de ascensos, la reglamentación del artículo 208 de la ley 115, fortaleciendo el carácter técnico de las instituciones, la ley que debe reglamentar, el decreto que debe reglamentar la ley de normales, que ha sido impulsada por el movimiento normalista, los traslados por amenaza, que han sido una dura lucha, porque a pesar de la condición de amenazado, la fronda burocrática y los trámites ponen en riesgo la vida de los maestros y maestras desplazados o asesinados. En fin, el proyecto, el decreto que debe salir reconociendo el 0.5% en los 3 años, incluido para cerrar la brecha entre los maestros del 2277 y el 1278. Es decir, como tú puedes apreciar, estamos en un proceso acelerado para que estos decretos queden convocados, firmados, y a partir del 8 de agosto, pues tendremos que defender que se cumplan y que no se deroguen. Entonces, esto es como lo esencial. Es para que quede, por supuesto, absolutamente claro el tema. Entonces estamos contra reloj para que eso quede en firme y luego hacerlo respetar y defenderlo. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, a todas y todos estemos pendientes. Ya el compañero Fabio habrá planteado que en ese proceso de construcción de un gran frente amplio, el próximo martes las organizaciones están citadas a las 5 de la tarde en el Comité de Impulso de la Asamblea Nacional Popular, que el 28 y 29 de agosto se pretende hacer un gran evento en la construcción de ese frente amplio. ¿Qué tan amplio? Pues todos los defensores de la democracia, todos los que no estén de acuerdo con la supresión de la democracia, caben en ese frente. En el caso de FECODE, la Asamblea General Federal, su máxima autoridad, cuyos delegados fueron elegidos democráticamente y de manera directa en las elecciones del 2023, más de 400 delegados que estaremos tomando las decisiones sobre el futuro de la federación en los próximos 2 años. Y adicionalmente, por supuesto, está a la espera de la convocatoria de un congreso extraordinario de la Central Unitaria de Trabajadores. Como se puede observar, tareas sí hay, y la invitación a que estemos atentos a los medios de comunicación institucionales, a que participemos todos y todas de las redes sociales para desmentir en un Twitter, en un TikTok, en un mensaje, en un Facebook, las mentiras y la estigmatización que nos están haciendo. Si 340,000 maestros todos los días estuviéramos en esa acción, seguramente la opinión pública entendería mucho más nuestros argumentos y nuestras razones, y les parecería, como así lo es, caracterizaría con mayor precisión el carácter abominable de estos sectores que estigmatizan al magisterio, a la escuela pública y a la FECODE y a sus 34 filiales. Karencita, Paula, muchas gracias. Muchas gracias a ti también y un abrazo. Para finalizar, vamos con Informe Capital. Informe Capital. Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Hola, Karen. Buenos días. Y buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Vamos a tener un informe
nutrido, hay hartas cosas que decir, Sí, entonces entro en pero materia de la una cosa se vez. mueve en Bogotá con esto de la reestructuración de la Secretaría de Educación del distrito Ja, y entre cositas otras, más. entre otras. Entonces, voy a comenzar este informe, o más bien lo voy a dividir en tres asuntos. Empiezo desde lo más reciente. El primero, pues, ayer se conoció la circular 05 de 2026, del 31 de julio, emitida por Secretaría de Educación, acerca de las modificaciones de circulares anteriores sobre el tema de las semanas de desarrollo institucional. Particularmente, el tema de debate que tenemos en el magisterio es la semana de octubre, Semana de Desarrollo Institucional de octubre, que es una semana laboral, claro que sí. ¿Qué habíamos venido solicitando nosotros? Que se respete algo que en Bogotá se logró por acuerdo sindical desde el inicio de los años 2000, particularmente como el 2005, y fue el tema de presencialidad. Bogotá fue pionera en lograr la no presencialidad y así se ha venido trabajando. Y aquí resalto nuevamente, esto fue por acuerdo sindical. En los gobiernos progresistas, estamos hablando alternativos, pues estamos hablando de la época en que estaba Abel Rodríguez en la Secretaría de Educación. En aquel momento apareció el primer acto administrativo de jornada de calendario académico, en donde se da la posibilidad de la no presencialidad en octubre. La gente está confundida. A veces, depende de la manera como se digan las cosas, la gente cree que los maestros estamos reclamando vacaciones en octubre. No, no es así. La misma Secretaría de Educación ha querido confundir a la gente diciendo, posicionando eso, que es que queremos descansar en octubre. No, no es descanso, es una semana laboral en modalidad no presencial. Entonces, bueno, aquí empezamos con dificultades en esta circular. Hay cosas que debemos rescatar y otras que son líneas rojas para el magisterio y no las podemos permitir. Por ejemplo, en la circular en la segunda página, al hablar de la semana, la tercera semana de desarrollo 2026, pues dice que se deberá, cita incluso la norma, cita a la circular 10 del ministerio. Bueno, ¿qué dice acá entonces esta circular? Que los consejos directivos, y de ahí nos vamos a agarrar. Entonces, primero dice que el consejo directivo podrá definir la modalidad de desarrollo de esta semana. Primer asunto, eh, el consejo directivo, que es parte del gobierno escolar. Nosotros hemos hablado siempre de la autonomía de los gobiernos escolares. Es muy importante que nuestros compañeros y compañeras en los colegios pues hagan respetar la autonomía institucional, la autonomía de los gobiernos escolares. Que abramos ese debate, que encontremos la mejor manera de sacar adelante esta semana con esa decisión. Ahí dice, los consejos definen la modalidad, teniendo en cuenta que corresponde a un periodo de jornada laboral ordinaria de los docentes y directivos docentes. Eso lo sabemos, era lo que acababa de decir. Nunca nos hemos negado a laborar en esa semana. La cuestión es la modalidad. En el numeral segundo dice, y aquí es muy importante que tengamos esto presente, estas actividades de la Semana de Desarrollo Institucional podrán ejecutarse en modalidad presencial o no presencial, de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo. ¿Mm? Ahí está. Podrán ser en modalidad no presencial. ¿Qué no podemos, hasta ahí? Vamos a tomar esa parte, a darle desarrollo, a participar, a meternos en la discusión y hacer los aportes de la mejor manera para que esto pueda mantenerse en la modalidad no presencial. ¿Qué no aceptamos? Arreglo seguido dice, sobre las actividades presenciales, ahí viene la genialidad de esta Secretaría de Educación, que como siempre se los recuerdo, dice tomar decisiones basadas en la evidencia. No, esto es improvisación.
Aquí no hay ninguna evidencia. La única evidencia que hay, la evidencia que sí existe son los estudios científicos internacionales, donde dice que los trabajadores y trabajadoras, nosotros somos trabajadores y trabajadoras, no nos olvide de la educación, pero lo somos, que los trabajadores tienen derecho a periodos de desconexión por temas de salud. El magisterio en el magisterio el riesgo de enfermedad es alto por muchas razones, pero recientemente pues el ausentismo laboral por temas de estrés, por pues, situaciones mentales asociadas al exceso de carga y de situaciones eh, incluso de violencia contra el magisterio, que dicho sea paso, es un asunto que pareciera tenerle sin cuidado a la Secretaría de Educación. Esos niveles se han disparado. Entonces, miren, ¿qué no podemos permitir? Donde dice las actividades presenciales podrán ser miren esto, espacios en contrajornada destinados a la compensación de tiempo laboral. No, no, señor, no les vamos a dar compensación de tiempo laboral. Es decir, ¿en contrajornada qué? ¿Mm? No lo aceptamos. Y dice acá, dentro del número máximo de horas permitido para este fin, sin que esto constituya horas extras. Hablan de compensación de tiempo. No, no vamos a aceptar compensaciones de tiempo. Luego dice, habla de actividades de formación, que la gente se puede vincular a actividades de formación y capacitación convocadas por la SED, siempre que éstas se desarrollen fuera del horario escolar. Entonces, a presionar a la gente a ir en contrajornada. Nosotros tenemos que nos queremos formar, claro que sí, pero debe ser es un derecho recibir esos momentos de formación o de capacitación, que es lo que quiere, que esta Secretaría de Educación quiere regresar a la categoría de capacitación, ¿sí? Capacitación para el trabajo, y ya voy a referirme a eso cuando hablemos del rediseño institucional. Entonces, no lo aceptamos. Luego dice que, hablando de esa reposición, de esa compensación de tiempo, dice que solo podrá desarrollarse en contrajornada actividades objeto de compensación hasta por un máximo de 12 horas laborales, es decir, lo equivalente a 2 días de los 5 previstos para la semana de desarrollo institucional. Pues luego dice que los otros 3 deberán desarrollarse dentro de una jornada ordinaria en esa semana de octubre. No lo aceptamos. Y luego dice que en el numeral 3, la compensación de tiempo deberá realizarse en horarios diferentes a la jornada laboral. No, no les vamos a compensar tiempo, vamos a hacer nuestra labor en los términos que lo dice la circular 10. Además, miren, aquí dice al final que le corresponde al rector o rectora realizar el seguimiento del control y cumplimiento de la compensación, ¿no? O sea, desdibujan. Esto también es un maltrato contra los rectores, porque finalmente termina diciendo, usted es el capataz. Entonces, capataz de la finca, vaya y mire que sus borreguitos estén cumpliendo esa compensación. No, tenemos mucho en qué pensar, y ahí entran, es cierto que es decisión de los consejos directivos, pero la decisión debe ser amplia dentro del gobierno escolar, debe pasar por los consejos académicos para mirar las mejores posibilidades académicas y pedagógicas de actividades para desarrollar. Hay tanto que tratar que están muy preocupados. Bueno, una preocupación ahí postiza por el asunto de la IA. Y ese fue el tema que le han metido a los foros educativos institucionales, a los foros locales, pues permita entonces que se desarrollen actividades autónomas para que la gente, para poner un ejemplo, ¿no? No estoy queriendo decir con esto que va a ser lo único de lo que nos debemos ocupar. Hay tantos temas en la escuela y no se deja tiempo para la reflexión académica por estar llenando formatos, y la proyectitis de esta Secretaría de Educación, que se ha dedicado es a ejecutar presupuestos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos nosotros? No aceptamos que nos pongan en el enfrentamiento entre integrantes de la comunidad educativa. Nos enfrentan con los rectores. Eso es lo que quieren. O sea, ellos son de la política de divide y vencerás. Entonces, ¿nosotros en qué nos sustentamos? En la circular 10 del Ministerio de Educación. ¿Qué dice el Ministerio de Educación? Que las semanas, está claro, las semanas de desarrollo institucional podrán desarrollarse de manera no presencial, con trabajo autónomo, de manera individual o grupal, no más.
Ahí no dice, porque es que ahora están pretendiendo entonces, bueno, si no puede presentar el colegio, de todas maneras debe conectarse la jornada laboral. No, señor, no hace, o sea, ¿por qué tiene que ser esa imposición? Eh, la, el asunto de lo sincrónico es el trabajo virtual sincrónico. Bueno, lleguemos a los mejores acuerdos para desarrollar cosas con trabajo autónomo. La circular del ministerio no dice sincrónico, virtual, asincrónico. Esas son modalidades y ahí es donde entra compañeros y compañeras maestros de Bogotá. Ahí es donde entra el asunto de tomar las mejores decisiones en ese gobierno escolar, dar la discusión en el consejo académico y tomar, claro, validarlo como corresponde en consejo directivo. Eso no, eso está claro en la norma. Entonces, bueno, ese es el debate y esas son las orientaciones que podemos dar. Ya corresponde hacer el trabajo, resolverlo. Claro, nosotros damos unos lineamientos generales, pero la gente en cada colegio, los compañeros en los gobiernos escolares deben avanzar en esas discusiones. Hasta ahí el primer tema. El segundo tema, como lo decía Karen, es el tema del rediseño institucional. Ese asunto del rediseño institucional, claro que nos preocupa. Debemos meternos en esa discusión, nos corresponde como educadores, como maestros y maestras. Son muchos los asuntos que están en juego. Ese rediseño institucional no es meramente una cosa administrativa como la han querido mostrar. Afecta situaciones tanto de la política pública en educación para su correcto desarrollo, de política pública en educación, cuestiones sí administrativas que afectan también el acceso a la educación, la permanencia, y ya esa subsecretaría es un ejemplo que tiende a desaparecer, y también situaciones de la dignificación de la labor docente. Entonces, en materia de- en esas tres materias, empiezo por la última. Por ejemplo, en cuanto a la dignificación docente, esta semana hablábamos de las afectaciones sobre la formación docente en la ciudad. La delegación de la ADE, que hace presencia, y conformamos esa delegación ante el Comité Distrital de Formación Docente, hemos revisado y hemos visto que este rediseño institucional golpea durísimo la formación docente, que dicho sea de paso, la habíamos venido posicionando desde hace ya varios años como derecho, formación docente como derecho. No es una dádiva, no, es el derecho a la educación para los maestros y maestras de la ciudad. Aquí hablan de una educación que te responde, sí, pero te responde a patadas. Nos responde a patadas a los maestros. Entonces no niegan el derecho a la formación. Entonces, pues ya nos han golpes en la formación docente, ya nos han dado bastantes. El hecho de no tener una política pública de formación docente en este momento, pues claro, la labor de quienes estamos allí en representación de la ADE ha llevado a que atajáramos una intentona de un modelo de evaluación disfrazado de formación. Grave cosa. Eliminaron la financiación para los estudios doctorales, ahora la platica que había para formación docente la metieron a universidades y corporaciones amigas en pequeños cursos, y todo es para decir, nosotros somos los que más maestros formados tenemos. No, hombre, esos cursos cortos no generan un proceso real de formación, es capacitación, que son cosas completamente diferentes. Y bueno, se llevaron por delante la posibilidad de las comisiones de estudios remuneradas, los amigos derechosos del alcalde quisieron desaparecer el IEP en el Consejo de Bogotá. Y aquí este rediseño, voy a abreviar aquí para poder pasar al tercer punto, y es que eh, al desaparecer la Secretaría de Calidad y Pertinencia, desaparece la Dirección de Formación Docente. Luego, esas dos cosas hacen que no pueda funcionar como debe ser el Comité Distrital de Formación Docente, que es donde se trazan las políticas públicas de formación docente. Sin esas políticas, pues no puede haber financiación, no puede haber comisiones, lo que queda de las comisiones de estudio, lo que queda de la financiación y lo que queda del fomento a la investigación y la innovación en el aula. Eso es un golpe absolutamente duro que pues no lo podemos permitir.
Ya que está en la fase de comentarios ciudadanos, pues los vamos a dejar, por supuesto, como corresponde, pero la comunidad académica, los maestros que se han formado, he conversado con varios que ya fueron beneficiarios y dicen, pero yo soy eh, producto de esas posibilidades de esa lucha, que además eran acuerdos sindicales. Pude estudiar mi maestría, pude estudiar mi doctorado gracias a esa financiación, gracias a lo que hemos ganado. Eso debe seguir existiendo para los maestros que vienen, para las nuevas generaciones de maestros que deben entender que eso no estaba hecho. Eso lo hicimos a pulso durante varias décadas, particularmente acá desde este equipo de renovación magisterial con el compañero Miguel Pardo. En su época le trazó unos lineamientos muy importantes para la formación docente en Bogotá, cuando era del comité de formación docente hace ya varios años. Y bueno, esto entonces nos pone en la tarea de defender eso. Eso para poner un ejemplo. De otra parte, decía el desbarajuste institucional que, por ejemplo, al desaparecer la Subsecretaría de Acceso y Permanencia, pues pasan a un lado el asunto de matrículas, pasan a otro lado el tema de dotaciones, pasan a otro lado el asunto de la infraestructura, que es tan importante. Y pues, que esto cómo afecta a la política pública en educación. Aquí tanto cacarean que la calidad de la educación, pero con el ejemplo que ponía de la formación docente, pues queda claro que ni Carlos Fernando Galán ni Julia Rubiano entienden la correlación entre calidad de la educación, que es de lo que ellos hablan. Hablamos nosotros de educación digna, pero no entienden su correlación con la formación docente. Maestros formados, no solamente titulados, es que eso es lo que no entienden. No son maestros titulados, son maestros formados que puedan ayudar a resolver problemas en las comunidades educativas, que es lo que no han querido. Siempre desde mucho tiempo les hemos solicitado que sean los maestros quienes puedan resolver los grandes problemas de la educación. Cierro con el tercer tema, Karen. Esta semana que terminó, pasamos por diferentes momentos de trabajo, entre esos el Comité Bipartito de Seguimiento a los Acuerdos, al acuerdo firmado en 2024. Bueno, esto se relaciona con lo del rediseño institucional, porque pues hay varios sectores diciendo que es que la ADE entregó a los funcionarios administrativos y bla, gente que no tiene ni idea ni aporta una línea en las discusiones de negociación sobre pliegos, sobre la negociación colectiva, donde se habla de los pliegos de peticiones. No, ahí se hablaba de las garantías en ese acuerdo, en el punto 79, las garantías para los compañeros administrativos. Que dicho sea de paso, tenemos afiliados administrativos en la ADE, porque es sindicato, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, allí los recogemos. Bueno, le dimos chance en ese comité bipartito a los compañeros de las organizaciones de administrativos, y en esa conversación con la Secretaría se logra rescatar un espacio muy importante de diálogo que había sido limitado por la administración, y es una mesa sobre el tema de funciones de los administrativos. Entonces esa mesa se pactó para el 20 de agosto. O sea, este proceso, aunque recojan ahora las observaciones ciudadanas, para el 20 de agosto quedó esa mesa, se va a trabajar. Entonces sí estamos ocupándonos no solamente del rediseño institucional, sino de los atropellos en los manuales de funciones de los administrativos. Y aquí hay una cosa muy importante también. Nosotros dimos una conversación, tuvimos ocasión de hablar del tema de garantías sindicales. Acá nos siguen amedrentando con los descuentos. A las personas que ya habían hecho reposición, por ejemplo, pues la Secretaría informó que en una nómina adicional le van a restituir, le van a reintegrar los dineros por día al decir de Secretaría no laborado. O sea, el descuento por ir a participar, que es un descuento ilegal, se los van a reintegrar junto a quienes les deben sus bonificaciones pedagógicas la próxima semana. El 4, se comprometieron a que el 4 de agosto en una nómina adicional le reintegran esos dineros. Hay compañeros y compañeras que están pendientes. Nosotros seguimos dando la discusión, la pelea con la Secretaría de Educación, porque no es justo que haya ni siquiera un descuento por salir a defender la educación pública, la labor docente.
Entonces, pues seguimos en esa labor. Son casi 300 maestros que se están viendo afectados en este momento y le pedimos a el magisterio, a toda la base sindical, como lo llaman algunos, que nos acompañen en las convocatorias que se realicen por parte de la organización. Dos temas adicionales. Miren, el tema jornada única, que es un tema también que lo tienen de látigo, alargándole la jornada laboral a las personas de manera arbitraria y unilateral, sin los mínimos para el reconocimiento de la jornada única, ampliando sin la participación de los gobiernos escolares, una cosa absolutamente aberrante. Pues arrancamos bueno, ni se diga lo del 0277 en la jornada única, pero ya me voy a referir a todos esos asuntos. Miren, según la Dirección de Bienestar de Preescolar y Básica, ellos dicen, no, es que son los colegios los que nos presentan la intención de entrar en jornada única. Nosotros lo que hemos sabido es, no, los meten a las malas a la jornada única. Por varias razones que no me voy a detener aquí, pero ellos dicen, no, es que tenemos apenas 32 colegios que están con la intención, pero eso debe tener, o sea, nos presentan todo con un proceso, con una transparencia, cuando sabemos que es a gorrazos que meten a la gente quiero decir, meten al colegio, sí, pero es que eso tiene, ahí hay mujeres y hombres trabajadores que tienen unos derechos, que hay unos acuerdos que se desconocen. Entonces, pues nosotros hemos dicho, no les aceptamos eso que empezó siendo un pilotaje, ahora se convirtió en una jornada de 8 horas obligatoria. Entonces nos dicen, no, pero es que no puede ser. Nos contestaban desde lo que digo, la dirección de preescolar y básica, el propio director de preescolar y básica nos decía, es que no puede meterse a un colegio a 8 horas por encima del gobierno escolar. ¿Cómo así? Como con una especie de cara de sorpresa. Yo le dije, pues sí, señor. Le dijimos, de diversas maneras, quienes estábamos en ese comité de partidos, se le dijo, sí, señor. Lo están metiendo tanto que, mire, retomé la foto de una compañera nuestra, en donde llegaron al colegio a decir, hay una diapositiva que dice 100% de colegios en jornada única de 8 horas. Y llegaron fue a informarles y a decirles, el otro año arrancan en 8 horas, sin ningún proceso por el gobierno escolar. Pues no, ahí es donde está también esa fuerza que hay que imprimirle desde el cuerpo docente y decir, no, si esto no pasa por el gobierno escolar, no lo aceptamos. Nosotros les acompañamos, claro, pero en las discusiones cotidianas debemos tomar una posición argumentada. Para eso podemos tener esa conversación tan necesaria, pero hay que hacerlo y hay que, pues, rechazar esas imposiciones. Les decimos eso con lo de las 8 horas. Nosotros les decimos, hablamos de la implementación del 277. La implementación del 277 en jornada única, ellos no tienen por qué restringirlo. Entonces, es la discusión de la famosa circular 05, donde dice que no aplica el 277 para jornada única. Nosotros les decimos, no, señor, el 277 es sobre la jornada laboral de los maestros y las maestras, y no hay jornada única laboral. Es como está en los términos del 0277, que son 6 horas presenciales continuas. Claro, ellos por ahorrarse la plata se inventaron eso, entonces la respuesta que quería parecer inteligente fue, entonces de parte de la Secretaría nos dicen, no, díganos jurídicamente en dónde está mal la circular 05. No, es que la discusión no es eso, no pueden salirnos con una leguleyada diciendo que detectemos las debilidades jurídicas del documento acto administrativo. No, es que están mezclando jornada laboral con jornada escolar, que es la jornada, ahí es donde está la jornada única. ¿Y saben por qué hacer eso? Por ahorrarse unos pesos. Por conveniencia, por supuesto. Por conveniencia, pues sabemos que son hartos pesos, porque es que eso implica inversión en horas extras. Ah, ¿no quieren invertir en horas extras? Porque no, pues tenemos planta docente suficiente para que ustedes amplíen el parámetro. Exacto, pero tampoco quieren. Se necesita un parámetro, quiero decir, ampliar el número de maestros el número de maestros por grupo. Entonces lo que dicen es la jornada única necesita más maestros para que puedan, sin alterar la jornada laboral del maestro y mucho menos las asignaciones, el tiempo de permanencia, por ejemplo, que es la arbitrariedad que cometen con los compañeras y compañeros del preescolar,
Que nos meten 6 horas ponen con niños. 6, 7 y hasta 8 horas con 8 horas con niños. Eso es una arbitrariedad, eso es antipedagógico, eso es ilegal. Y la verdad, llamamos a nuestros compañeros directivos, rectores, para que no permitan esos atropellos de parte de la Secretaría. Porque es que, pero ahí el decir es que como se supone que el que administra la asignación académica es el rector y puede hacerlo libremente, pues... Claro, pero aquí el llamado es a estos compañeros, a rectores y rectoras, que encontremos la vía administrativa, el mejor camino para no alterar ese tipo de derechos y de acuerdos que están incluso fijados en la norma sobre el tiempo de permanencia con los grupos, en el caso de las maestras de preescolar, o maestras y maestros de preescolar, de primaria, incluso en el bachillerato. En bachillerato necesita el mismo número, dicen los rectores de los colegios de jornada única, necesito el mismo número de maestros a la entrada que a la salida. Sí, claro que sí, eso implica, por eso habla un parámetro de 2.0, para que la jornada única funcione como debe ser, sin que atropellen los derechos de la gente. Entonces, con eso de las 8 horas, con este asunto, con que, miren esto, la misma Secretaría dice que en este momento, de los 18 colegios que hay en jornada única en la ciudad, hablan de que hay 22 modelos operativos de jornada única. Hay cosas tan risibles y tan absurdas como colegios que tienen doble jornada única. Operan como si fueran de doble jornada, no, lo llaman de doble jornada única, sí, pero para quitarles maestros y para imponer cosas, y colegios que, para no ponernos aquí a nombrar, pero hay colegios que tienen su tal doble jornada única y no tienen ni comedor siquiera. Dios santo. Entonces, Bogotá sigue obrando en la ilegalidad, en la imposición de la jornada única en muchos casos, y para eso entonces pues se logró abrir camino para una mesa sobre el tema de jornada única que se va a llevar a cabo en septiembre. Y aquí quiero informar lo siguiente: vamos a recoger, desde la de esta semana que inicia, empezaremos a recoger pero es una cosa rápida, necesitamos acopiar las problemáticas de la jornada única, de los colegios que están en jornada única. Vamos a hacer un levantamiento de información de las problemáticas para poder llevar, para que remitirlo al nivel central, para que ellos hagan sus análisis. Dicen que supuestamente van a hacer visitas a esos colegios que reportemos para poder tener una conversación con base en datos en septiembre. Bueno, aquí ya para ir cerrando, dos puntos. Bueno, Andrés y yo. Lo de infraestructura. Ya, El asunto, el tiempo. En el asunto de la infraestructura, van a entregar según 6 colegios este año. Nosotros seguimos defendiendo que no pueden ser entregados en concesión. Pero lo más preocupante es que se viene la entrega de alrededor de 7 colegios en el primer semestre del otro año, que ya no vamos a tener acuerdos sindical vigente, porque este acuerdo firmado tiene una vigencia hasta este año. Nosotros reclamamos que esos nuevos colegios que se entreguen para ser administrados por el distrito en la calidad de educación oficial, educación pública estatal, y no que nos vengan con el cuento de que los van a entregar en concesión y que lo concesionado también es público. No quieran confundir a la gente. Bueno, se me quedan varios puntos por fuera, pero dejo hasta acá este informe. Sepan ustedes que hemos estado trabajando intensamente. Muchísimas gracias, Andrés. Le agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a Claudia Durango, que nos saluda por las redes, Leonardo Ortiz 9960, a todo nuestro equipo de renovación magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, nuestro productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas a Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados de 8:30 a 10 de la mañana, los acompañó Karen Ortiz. Hasta pronto y que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.